casa abra, que circula un poco el viento, que tanto aire acondicionado por ahí nos enferma. Ayer lo señalaba el doctor Guillermo Rolón, ¿no? Broncoespasmos, se han detectado muchos casos en los niños justamente a raíz del exceso del uso de los aires acondicionados. Así que abra la ventana, hoy hay un lindo viento, una linda mañana, aproveche para que por ahí salgan todos los gérmenes de la casa y que se llene del sol y la alegría que por ahí se transmiten en unos días como hoy. Nosotros desde aquí vamos a continuar hasta las 12 del mediodía con la intención de informarles, de que usted esté al tanto de todo lo que está pasando en la ciudad y que también se pueda entretener. Ahora estamos aquí con invitados en nuestro living de las mañanas del 4. Se trata del delegado del AFCA aquí en Misiones. Y vamos a recorrer un poquitito. Miriam Duarte era la delegada, como fue electa diputada provincial y asume en el cargo. Quien lo sucede es Vladimir Pérez, que está aquí justamente con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir a nuestro programa. Buen día, gracias a ti por invitarme. Bueno, nos comentaba recién, porque Pucho también está aquí conmigo, que les va a hacer un par de preguntas, va a intervenir aquí en la entrevista. ¿Cómo fue tu paso, no? ¿Cómo empezaste a trabajar dentro del AFCA y demás? Bueno, te decía, fuera de aire, nuestra pertenencia a lo que es el trabajo político y el proyecto político que encabeza Martín Sabatella de muchos años, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le da la responsabilidad de aplicar la ley de servicio de comunicación audiovisual en su totalidad, lo que hace Sabatella es poner a toda la gente de confianza como para poder desarrollar esta actividad que, digo, ha sido fructífera y la prueba está, digo, que hoy tenemos la plena vigencia de la ley. En ese sentido, parte del equipo fue, por supuesto, Miriam Duarte, que era la coordinadora hasta diciembre, que asume como diputada provincial. En mi caso, yo quedé responsable de toda la zona centro, que habíamos dividido en 3 zonas por una cuestión de llegar más cerca con el organismo hacia los medios de comunicación y hacia el pueblo en general. Parte de lo que tiene el espíritu de la ley, que tiene que ver con la apropiación de la gente, que a partir de esta nueva ley cambia la lógica del servicio de comunicación. Antes era un comercio, era un negocio entre dueños de medios y a partir de la ley pasa a ser un servicio, un bien público y un derecho humano. ¿Manejan ustedes una estadística de cuántos medios de comunicación hay en la provincia entre radio, televisión y diarios? Bueno, con respecto al tema de los diarios, nosotros no tenemos nada que ver. Eso es una cuestión que vale la pena aclararlo, está bien la pregunta, porque mucha gente todavía sigue confundiendo si nosotros tenemos algo que ver con la gráfica. La verdad que la gráfica no es un tema que nos compete, nosotros tenemos que ver exclusivamente con, en definitiva, la administración del espectro radioeléctrico, que es para radio y televisión. Sí, nosotros tenemos dentro de nuestros registros y lo que hemos ido trabajando durante todo este año, pues nosotros asumimos a partir de noviembre del 2012 la conducción del organismo, y hemos visto que hay cerca de unos 700 medios de comunicación en toda la provincia, de los cuales hay que ayudar mucho a corregir en el marco de la adecuación justamente de los mismos. En ese sentido venimos trabajando mucho. En cuanto a contenido, Vladimir, porque justamente en eso se puntualizaba y sobre todo en los medios de comunicación que están en la frontera, ¿no? Donde por ahí los países limítrofes intervenían mucho en cuanto al contenido, ya sea música y demás, en las radios, también en los canales. Bueno, con respecto al contenido, ahí vale la pena aclarar también, el AFCA no regula los contenidos, o sea, eso está dentro del marco de la libertad de expresión. Lo que nosotros hacemos es sí, a partir de lo que expresan, que después estén y que no infrinjan. Por eso nosotros también tenemos parte de nuestro trabajo es la fiscalización de lo que se emite en cada uno de los medios, y ahí sí, si hay violación, tanto sea violencia de género, violencia contra la infancia, cuestiones del lenguaje, digo, que terminan agrediendo al público, como que es el nuevo sujeto de derecho de la comunicación a partir de la ley. En ese sentido, intervenimos. Con respecto al tema fronterizo, es un capítulo aparte, porque Misiones tiene la característica de ser básicamente todo frontera. Tenemos un 90% de frontera y solamente un 10% de frontera con otra provincia del país. Eso genera una suerte de culturalización, tanto sea de radios paraguayas, que tal vez no sería en ese sentido tan complicado, pero sí al lado brasilero, digo, donde el idioma es distinto, hay una situación cultural muy particular, que inclusive genera
una cultura particular en esos lugares que están en territorio argentino, pero tienen una forma de comunicación que confluyen las dos culturas. Nosotros creemos que sobre eso lo que venimos haciendo es, por ejemplo, trabajando mucho sobre capacitación con respecto al lenguaje, con respecto al uso responsable de los medios, cosa que vamos a seguir haciendo en el transcurso de este año. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la interferencia inadecuada de señales del lado brasilero, venimos trabajando con la Cancillería Argentina. Nosotros le planteamos la situación particular de Misiones y eso se maneja vía Cancillería. También nosotros nos encontramos con que hay otra problemática que ya es más grave, que por ejemplo algunas antenas brasileñas que directamente se instalan en el territorio argentino, que eso ya es distinto. En ese sentido tenemos una decisión muy firme. Tuvimos que hacer todos los pasos que teníamos que hacer para no estar dentro del marco de la ley también, pero el objetivo es esas antenas bajarlas directamente. Y con respecto a aquellas antenas que están transmitiendo directamente programación de Brasil, por ejemplo, regularla en función de lo que exige la ley, de los contenidos que tiene que tener, de producción propia, de producción nacional, música nacional, etcétera. Esos son los caminos que ya tomamos la decisión de avanzar sobre eso y en el correr de estos meses seguramente ya van a haber noticias más preponderantes porque realmente van a ser situaciones que generen por lo menos un ruido. Bueno, Pucho también tiene para hacerles preguntas. Hola Vladimir. Una alegría volver a reencontrarte después de aquella conferencia de prensa donde justamente estaban lanzando el Partido Encuentro Nacional hace poquitos días pasados. Sí. Hay algo que quiero reflotar de ese encuentro que tuvimos. Por un lado, pregunta que quedó pendiente. Esa pregunta que quedó pendiente, pero antes de entrar en la pregunta, me parece que hay un correlato entre lo que vos estabas planteando. Esta afinidad política de hombres que exigen cierta confianza para la ejecución de un proyecto que lleva adelante Sabatella, ¿no? La construcción de una fuerza política, y por otro lado, el ocupar espacios de decisión política dentro del ámbito de la provincia, ¿no? Eso tiene que ver con la construcción de un espacio muy particular que tiene que estar vinculado a Encuentro Nacional, o es algo que trasciende a la cuestión del espacio partidario. Bueno, a ver, una de las cosas con las cuales tenemos bien en claro nosotros como los responsables de las delegaciones en todo el país es tratar de no ir mezclando los temas. Justamente, yo vengo en calidad de representante de la AFCA en la provincia de Misiones. En ese sentido tiene que ver toda esta entrevista. Ahora, obviamente, que el motivo por el cual nosotros terminamos estando al frente del organismo es por esa cuestión que naturalmente nace de la cuestión política. Obviamente, Sabatella, cuando tiene un mandato que es bastante complicado, lo sigue siendo, pero hemos avanzado y hemos triunfado frente a la plena vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Cuando a Sabatella le dice Cristina, avanzar sobre la ley sin privilegios y sin excepciones, y necesitaba gente de absoluta confianza de que lo que determinara al final Sabatella y a su vez el directorio, nosotros en el territorio íbamos a cumplir cabalmente. En ese sentido es que nosotros estamos... O sea que ustedes, digamos, como militantes políticos se han sumado desde el espacio a afirmar este proyecto. No, de cualquier manera tenemos, además de la pertenencia política, tenemos un conocimiento dentro de lo que es. Miriam Duarte viene y sigue siendo parte también de lo que es la productora de la tierra. Nosotros tenemos un proyecto desarrollado, digamos, el programa Apolos a nivel nacional surge a partir de lo que se viene haciendo en Oberá con Oberá en Cortos, por ejemplo. Uno que también estuvo participando en los medios, sin duda, durante mucho tiempo, conduciendo programas, etcétera. Pero, como también te decía, fuera de aire, nosotros no venimos a poner una radio, sino con el conocimiento cabal de la ley, aplicarla en su totalidad. Mira, en función de esta ley, que en realidad es maravillosa, ¿no? En todo sentido. Yo lo hablo desde trabajador de los medios, de estar incluido entre los medios, también lo veo como ciudadano. Esta pluralidad de voces, esto realmente es un triunfo para la democracia, para que muchos sectores puedan hacerse escuchar por primera vez en su historia, digamos, si así se quiere, ¿no? Porque así de loco es el desafío. Vale la pena recalcar lo que acabas de decir, ¿no? La primera vez en su historia que tienen el derecho a la palabra, que fue un derecho que era una teoría, pero nosotros con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y además el acompañamiento que venimos haciendo, hablamos de un 33% que era el menos escuchado, porque aquel que estaba vinculado
al área comercial y al negocio y al lucro era más fácil, pero aquellos que eran expresiones comunitarias, donde era un sacrificio enorme poder levantar la voz, digo, hoy la AFCA justamente desarrolla todo un programa que nosotros venimos a desarrollar también este año. Vamos a hacer muchísimo énfasis en ese 33% del sector comunitario que todavía, no solamente el sector comunitario, o sea, los sectores sin fines de lucro, pero digo, los que les costaba mucho más. Claro, y que además son los más desprotegidos, ¿viste? Porque exactamente. Hay los que más recurrir. Bueno, por eso están los fondos FOMECA, que claro, son fondos, exacto, por ejemplo, concursables, que no son reintegrables, digo, que tienen que ver con de lo que recauda el organismo se destina una determinada cantidad de dinero exclusivamente para fomentar, estimular y hacer sustentable un proyecto de comunicación comunitaria. Qué bárbaro, ¿no? En el medio de todas estas cuestiones yo tendría 3 preguntas puntuales que hacerte que me gustaría, sí, que son por ahí muy dirigidas, ¿no? La primera que está vinculada a esta cuestión de lo que sucedió el lunes, que se aprueba el plan de la AFCA, aprueba el plan de adecuación de Clarín, y que supone que se fracciona toda la estructura del Grupo Clarín en 6 unidades, ¿no? Sí. La pregunta concreta es porque tiene que ver con nosotros y con nuestro territorio, es cómo, si ustedes ya tienen conocimiento, en qué unidad o en qué estructura queda incluido el cablevisión aquí, que no corresponde al Grupo Clarín, porque quien está de titular del cablevisión, digamos, no es el Grupo Clarín, sino es una tercera persona. Acá ya no verá, ¿no? Si ustedes tienen conocimiento, ¿en qué unidad queda esto y cuál sería la resolución que se tomaría al respecto? Bueno, a partir de que la última reunión del directorio, donde se aprueban 6 de los 11 planes de adecuación que todavía estaban pendientes, convengamos, había 40 planes que se presentaron antes del 7 de diciembre, que era la fecha que nosotros habíamos establecido para presentarlos. Se desestimaron 15, quedaron 25 que realmente tenían que adecuarse, 14 se tomó la decisión previamente, habían quedado 11, y este lunes se tomaron la decisión sobre 6, en los cuales uno de ellos era el Grupo Clarín. Ahora, lo que tiene el Grupo Clarín es 30 días para presentar justamente cómo quedan divididos, cuáles van a ser las firmas que van a quedar en cada uno de los 6 grupos, de las unidades, y a cuáles va a responder. Inclusive, recién a partir de ahí se va a empezar a estudiar la viabilidad y dónde quedarían. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora nosotros no podemos decir dónde va a quedar ¿Y qué sucedería si... Perdón, sí. para redondear, sí, porque no quiero responder, sino no puedo responder algo que todavía no sabemos qué sucede, porque, claro, sí, lo que se aceptó es la claro, presentación. Ahora, de ahí a que eso se acepte, tenemos que ver realmente que representen a 6 grupos diferentes, claro, y que no tengan conexión entre sí, que hagan que en definitiva sea... Sí, que no sean testaferros, digamos, claro. Entonces digo, en función de eso, todavía hay mucho que, bueno, yo calculo que sí, a partir de los 30 días, cuando ya tengamos definido quiénes son, y en el caso de que se acepte, probablemente ahí sí ya vamos a tener la información de dónde quedarían, claro, Cablevisión. Suponte, Vladimir, nos podría suceder, no sé si por ahí me equivoco, sí, que no entre Cablevisión Misiones, por así decirlo, ¿no? Ajá. En ninguna unidad por el hecho de que no pertenece al Clarín. Vamos a suponer un hipotético. Ajá. Lo que pasa es que estamos hablando sobre hipotético. Sobre hipótesis, sí. Entonces digo, es medio con poco sustento, pero en el caso que así fuere, y bueno, habría que ver, eso tiene que quedar en manos de alguien que no pertenezca a ninguno de los grupos y es que no está contemplado ahí. Claro. ¿Qué quiere decir? Se verá. En todo caso, tal vez sea uno de los medios que tenga que vender. Donde nosotros, ¿qué querríamos como misioneros, digo, como la delegación de Misiones, qué preferiría? Y que quede en manos del ámbito de la comunicación en Misiones, digo. Claro. Uno siempre apuesta, que inclusive que es el espíritu de la ley, ¿no? Digo, al desarrollo local, a la capacidad de empleo local. Entonces digo, bueno. Este canal está cumpliendo 20 años y vale aclararlo, ¿no? Sí. Está cumpliendo 20 años, cumplió ahora en febrero de transmisión oficial. Y Cablevisión no nos está dando, no sé si usted está al tanto de la situación, todavía no tenemos nuestro espacio dentro de Cablevisión, por eso por ahí viene la pregunta, ¿no? Para que la gente pueda entender. La ley que exige, que los canales de las compañías que tienen suscripción por contacto físico, por vínculo físico en este caso, que vendrían a ser, por ejemplo, aquellos, para que la gente sepa también, ¿no? Digo, los que contratan un servicio de cable que te lo conectan con un cuasil, sí, a tu televisor, esas empresas transmiten muchas señales. Sí. Digo, la ley te exige que vos tengas
dentro de esas señales las señales de aire local. Ajá. Ahora, eso tiene que tener un marco de legalidad, tanto sea para los cableoperadores como para las televisiones abiertas. Digo que esa es la exigencia. Nosotros, ¿qué proponemos desde la AFCA? Es que, parte de adecuarse a la ley, es que cumplan con eso también. Ahora, los argumentos que pueden ir encontrando unos y otros, hay que ver el marco de legalidad con la cual uno puede exigir. Ahora, si vos me decís, yo como organismo, ¿qué es lo que quiero? Y yo quiero que estén las señales como corresponde, porque aparte lo dice la ley, pero además de que lo diga la ley, tiene que ver con el espíritu de la información de lo local, digo, de que todos conozcamos la realidad más local que vivir pendientes a la realidad de Buenos Aires. Y además con el correlato político local, ¿no? Con el correlato político local, porque si vos te pones a pensar, nosotros somos un canal que está en el aire, que está en la red, porque estamos en otra línea de red, y que por ahí, por una cuestión de posicionamiento político, no estamos incluidos dentro de lo que es el cable. Bueno, ¿no? Ahí en ese sentido, nosotros como AFCA, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer cumplir la ley claro, igual. Claro. Entonces, digo, con eso es no solamente la decisión, sino que son las acciones que estamos tomando. Obviamente que algunos tienen distintos motivos por los cuales quieran o no hacer administrativamente algo. En la parte administrativa nosotros no nos podemos meter, en la parte de contenidos no nos podemos meter. Ahora sí, lo que nos podemos no solamente meter, sino que exigir es el cumplimiento de la ley. Si la ley dice que vos tenés que incluir a las señales de televisión abierta, y las tenés que incluir, es lo que dice la ley. Claro. Ahora, para ser incluido hay determinadas cuestiones que tienen que estar en las condiciones como para que nosotros, inclusive como organismo, hagamos cumplir la ley. Claro, claro. Estando eso ordenado, sin duda, que es lo que tiene que terminar pasando. Ahora, vos tenés, y nosotros hemos visto en el correr del año pasado y en el correr de este año, la diferencia de aquellos en los cuales uno puede intervenir, uno como organismo, me explico, o sea, la AFCA puede intervenir en mediar ciertas cuestiones, donde de golpe hay simplemente un desentendimiento, alguna cuestión. En ese sentido lo hemos hecho con no sé, antenas, por ejemplo, que estaban interfiriendo una con otra. Entonces no fue necesario abordar una denuncia para caer con toda la fuerza de la ley, sino una mediación donde se llegó a un entendimiento y se corrigieron las cuestiones que había que corregir. Eso también es nuestro espíritu. Primero abordarlo desde el diálogo, desde la intervención amena, hasta la exigencia de la ley y al final el peso de la ley. Bueno, hablando justamente de denuncias y demás, bueno, fue noticia nacional, lo dijo la propia Presidente, ¿no? El tema del trabajo infantil, justamente en el predio, en la chacra, en los yerbales, de quién está a cargo de un canal aquí en la ciudad de Posadas. ¿La AFCA interviene también en este tipo de situaciones? A ver, primero que yo no puedo afirmar lo que vos estás diciendo, de que ese canal pertenece, porque al menos en términos de papeles no figura el nombre de Ramón Puerta como titular de ningún medio de comunicación. Si fuera así, podría sentir lo que vos decís. Entonces, eso no me consta en papeles. Como autoridad federal no puedo tampoco, ni tendría que obrar tampoco en ese sentido. Primero porque así fuera, de cualquier manera, son cuestiones que no atañen a nuestro rol, que es el contralor del servicio, de lo que es el espectro radioeléctrico. O sea, cualquier canal que esté dentro de las normativas vigentes y que las cumpla, independientemente a que su dueño pueda o no tener una decisión política, una actitud, lo que fuere, salvo que esté también dentro de lo que los artículos prevén, ¿no? O sea, ciertas cuestiones de estar fuera del marco de la ley, donde sean deudores al Estado, donde sean insanos. En ese caso, ahí sí no se le puede directamente adjudicar una licencia. Pero después, la conducta y comportamiento del que fuere o no titular, en el caso como te digo, no puedo afirmarlo, porque no me constan los papeles, en ese sentido no tiene intervención el AFCA directa. Ahora, sí te puedo decir cuál es nuestra opinión desde el punto de vista personal, desde lo que yo opino al respecto. Me parece una barbaridad, no solamente una barbaridad, una vergüenza, una inmoralidad, nosotros estamos trabajando también, acompañando la lucha que está haciendo una de las integrantes también de la AFCA, que es la responsable de la zona norte, Patricia Ocampo, con respecto al no trabajo, el mate sin trabajo infantil.
obviamente, desde el punto de vista personal, esa inmoralidad no tiene excusas. Digo. Ahora, pero volviendo a tu pregunta original, el AFCA no interviene en ese sentido y fundamentalmente, en términos de papeles, no consta que esta persona está vinculada a un medio de comunicación. Vladimir, en reunión de directorio de la AFCA el lunes 17 se firmó el acta número 47, el anexo, que trata sobre todo lo que tiene que ver con las licencias a canales de baja potencia, ¿no? ¿Hay algunos de esos canales en la provincia de Misiones? ¿Cuántos hay? ¿Tiene hecho algún relevamiento? Digo esto en función de la cantidad de veces que el exdiputado por la coordinadora Marcelo Stubrin, ¿sí? Ha vetado estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, de cualquier manera, el directorio las resoluciones las toma o por mayoría, claro, o en el mejor de los casos, que es lo que uno siempre preferiría, por total unanimidad. Los motivos por los cuales uno de los integrantes del directorio puede hacer su planteo, está bien, es el planteo de uno de los integrantes del directorio de 7. 5, 6, ¿están de acuerdo? 1, 2, no. Realmente yo ahora no estoy seguro, pero creo que en este plan de adecuación, en esta última reunión de directorio, no recuerdo sinceramente si salió alguna licencia por artículo 49. Sí, en la reunión anterior. De cualquier manera, tenemos muchos trámites pendientes. Hay cuestiones que tiene que saber también el público en general, que la AFCA viene y el directorio de la AFCA viene trabajando intensísimamente con respecto a lo que se había trabajado inclusive hace años atrás. Había un muy buen laburo hecho anteriormente. Este trabajo se intensificó a partir también de esta nueva etapa y venimos resolviendo expedientes que tienen décadas. Es increíble, pero nos sorprendemos cuando nos dicen, acá tenemos expedientes del 99, estamos hablando hace 15 años atrás. ¿Cómo es posible que no se hayan resuelto? Entonces, toda esa acumulación de expedientes, estamos tratando de ir resolviendo la necesidad urgente y de ir resolviendo las presentaciones a medida que van llegando, pero también tenemos que darle respuesta, porque es una cuestión de justicia y sentido común, claro, a los expedientes que no habían sido tratados. Claro. Eso implica que la cantidad de expedientes que van saliendo es, creo yo, muy bien en función de los tiempos que se están dando y además de la cantidad de expedientes acumulados. Pero yendo puntualmente a lo que era tu pregunta, sí, que apunta hacia el artículo 49, es una herramienta que la ley nos da, nos permite para nosotros poder adjudicar licencias. ¿Cuál es la diferencia en el artículo 49 con respecto al concurso? El artículo 49 es una adjudicación directa, o sea, no necesitas concursar y tiene que ver con señales de baja potencia. Termina siendo a veces una elección de muchos de los comunicadores que prefieren tramitar su licencia de esa manera, con un pequeño, tal vez inconveniente o desventaja, de que la adjudicación siempre el Estado es el dueño de esa licencia. Claro. De la misma manera te la doy, de la misma manera te la saco. En cambio, cuando vos concursás, ahí no, ahí tenés 10 años garantizados, mientras estés en el marco de la ley, por supuesto, durante esos 10 años, y a su vez tenés una prórroga que te pueden autorizar por años más. Entonces, esa es una pequeña desventaja. Claro. Realmente, difícilmente haya que sacarle a quien se lo otorga. Está bien, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Che, y con esto yo ya... pero se produjo un ruido impresionante ayer en todo el país con el tema de las declaraciones del control de Twitter. ¿Sí? Que después a la tarde... o sea, el control de Internet. El control de Internet. Twitter sí, fue lo que tuiteó después Martín. Fue lo que disparó el golpe para arriba, ¿no? Después a la tarde hubo una desmentida del propio Sabatella diciendo de que en realidad eso estaba fuera de discusión y que no entraba en ninguna cuestión de agenda. A ver, primero... ¿Cómo arranca? Para ordenarlo un poco. Claro, a ver. Lo del Twitter fue la respuesta de Martín. Sí. Lo primero fue la nota. Así es. Una nota donde sincera algo que yo creo que también todos nosotros lo hablamos con muchos comunicadores de prensa. ¿Qué pasa con Internet realmente? Porque hay mucha presencia de comunicación y donde se suben señales de... producciones de televisión que se producen, que se ven por Internet, radios que se escuchan por Internet. Naturalmente genera, y esto te lo digo a título personal, me parece que realmente es una cuestión que habría que en algún momento hacer una discusión al respecto, sensata, pero una discusión, no quiere decir esto cambiar las normativas de la ley, cambiar la ley, no, simplemente algo que está dentro del universo, como pasa en cualquier proceso social, donde aparecen nuevos actores, nuevas situaciones,
y en función de eso hay que generar un debate pertinente para ordenarlo de alguna manera. Creo que ese era el espíritu con el cual Martínez planteó el tema, y eso se bifurcó para el lado que quisieron. ¿Qué hace Sabatella? En forma muy sensata, vía Twitter, sintetiza, que realmente no planteó una cuestión de que hay que intervenir ni cambiar nada, simplemente que algo que está en el escenario y que simplemente puede estar, inclusive estar en el inconsciente colectivo, la necesidad de hacer algo al respecto, pero de ninguna manera de que se va hoy a tomar una decisión al respecto, que se va a intervenir la Internet, ni mucho menos. Ahora, nobleza obliga, seamos sensatos. A todos nos sucede que vemos un universo y que como todo aquello que va evolucionando y que va surgiendo en la sociedad, y hay que plantear debates al respecto, pero no pasó por el matiz que le quisieron dar, y ahí vemos nuevamente lo que es todavía cuando los poderes concentrados de comunicación, cuando te quieren una idea, yo creo llevarla para otro lugar, para otro universo. Una noticia era venezolana, ¿viste? O sea, planteó el universo del caos y desde ahí, voy achicando. Y la verdad, y lo que hizo Martín muy sabiamente fue tuitear una síntesis. Muchachos, es esto, no fue otra cosa. Bueno, Vladimir, nos quedaron muchísimas cosas para seguir hablando contigo, así que en cualquier momento nos encantaría tenerte nuevamente aquí. Cuando ustedes quieran, yo estoy a disposición para esto. Bueno, muchísimas gracias. Con nosotros estuvo entonces Vladimir Pérez.